Capítulo 3. La tarde, cerca de la puesta de sol, Naruto se dispuso a diseñar en un pedazo de pergamino cómo sería la casa de sus sueños. Fue entonces que el rubio se detuvo. Sí, eso era, esta cabaña sería de ambos, no solo de él, así que decidió hacer el diseño y mostrárselo a ella una vez estuvieran juntos, es decir, esa misma noche, así que con una enorme sonrisa en el rostro el rubio salió de allí y tomó rumbo hacia la vieja catapulta. Pues era en esta noche que los novatos recibían su noche al aire libre y oían las historias de sus mentores. Conforme se acercaba a la catapulta, más notaba la voz de Bokon llamando a todos. Hippo pasó por su lado captando la atención del rubio. ¿A dónde vas?, preguntó con fuerza, paralizando a su hermano en ese momento. Hoy, es que tengo un encargo que hacer y pues me apetecía ir a la forja ya que hace tiempo que no estoy. ¿Es solo eso? A Naruto le costaba creer que esa era la razón, pero no quería ser como su padre, así que asintió y subió con los demás. Los pasos de Naruto dejaron mudos a los jóvenes, quienes parecían extrañados de que él estuviera aquí. Astrid, tengo que mostrarte algo. La rubia se puso de pie y examinó el pergamino antes de ver al rubio. ¿Harías algunos ajustes?, preguntó el vikingo sacando un asentimiento de parte de ella, así que en voz baja empezó a decirle sus ideas y poco tiempo después ambos se encontraban realizando los ajustes pertinentes. Antes de empezar, los vikingos de relleno estaban parando oreja para saber qué decían ese par de tórtolos, pero de pronto Naruto cerró el pergamino decepcionando a todos, se giró y le dio un beso a su rubia antes de susurrarle algo al oído y salir de ahí dejando pendientes a todos. ¿Algo que quieras comentar?, preguntó Bokon, pero la respuesta fue no. La rubia se sentó y dejó la pregunta en el aire. A la mañana siguiente Naruto fue montaña arriba y empezó a delimitar el espacio de los 3 campos, luego empezó a remover la tierra y a pegarla con piedra para que fueran los cimientos, echando un gran grupo de rocas. El joven comenzó con el levantamiento de los muros de la base que era más grande que la casa. Una vez tuvo los muros se dedicó a rellenar el centro y para la noche Naruto finalizó al menos un buen tramo del piso, secándose el sudor se dispuso a bajar al gran comedor. Allí encontró a Astrid que parecía más estresada que de costumbre. ¿Qué ocurrió en el ruedo hoy?, preguntó. Astrid no respondió y gruñó en cambio. Hippo logró meter a un cremallerus espantoso en su jaula con las manos, le comentó Patapez provocando que el pelirrojo casi se ahogara con el bocado. ¿Hippo?, preguntó después de casi morir. Sí, nos sorprendió a todos, así que no culpo tu reacción, le tranquilizó Brutáceo. Pero, Hippo, volvió a preguntar sin saber cómo reaccionar. Sí, pero descuida, es solo cuestión de suerte. El comentario de Patán solo alertó al rubio. La suerte con ellos dos siempre fue un factor clave, siempre veía pasar a la muerte pero nunca tenía cita para ese día. Pero su hermano no era la definición de suerte buena, es más, creía que siempre le pasaba lo peor y que de la noche a la mañana logre tal cosa era casi imposible. Escapó, tenía la cuerda rota, eran las palabras que resonaban en su cabeza. No, no era cierto, había la posibilidad de que su hermano deliberadamente dejara escapar a un dragón y este lo ocultara. Al día siguiente Naruto empezó sus labores con paso tranquilo, la verdad no había mucho que hacer en estos días así que salió rumbo al ruedo con la intención de observar lo que hacían sus 2 personas favoritas en la aldea. Naruto esperaba gritos y fuego, no verá cómo sus amigos estaban separados por grupos mientras se enfrentaban a un cremallerus espantoso. Astrid y Brutilda estaban espalda con espalda, Patán y Brutáceo de igual forma y el último equipo eran Hippo y Patapez. Forma peculiar de armar los equipos a su forma de ver, suspiró y alcanzó a escuchar a Bokon. Como combatir 2 cabezas en lugar de una, los dragones dejan de escupir fuego mientras están mojados, pero como diferenciar al cremallerus, mientras una cabeza deja un espeso gas otra tiene la chispa que lo enciende. La pregunta ¿cuál es cuál? Naruto rió al ver la tensión en los participantes. Era fácil, en su mayoría de las veces la cabeza izquierda tenía el gas mientras que la derecha lo encendida, pero ahí estaba el punto, saber cuál era la correcta. Solo muy pocos podrían encontrar la diferencia. Patán y Brutáceo lograron desperdiciar sus baldes con agua en las 2 féminas del grupo, las cuales los perdieron por culpa de un movimiento con la cola del dragón. Solo quedaron Patapez e Hippo quienes se quedaron juntos con los nervios de punta, sabiendo que las cosas eran más serias. Vio como Patapez perdía su balde con la cabeza de gas, salió corriendo al verlo escupir más gas. Fue entonces que la cabeza de Pedernal se hizo presente. Hippo intentó llegar pero su estatura fue sin perdición. Hippo, gritó Bokon quien emprendió la carrera pero se detuvo al ver cómo nuestro castaño empezó a hacer señales con las manos para que retrocediera.
Atrás, atrás, el dragón bicéfalo fue perdiendo terreno, los jóvenes se veían con cara de asombro mientras el color de Naruto se perdía convirtiéndolo en un fantasma viviente. Cuando llegó a la jaula el castaño hizo un movimiento de manos y luego cerró la jaula. Bien, eso es todo. Porque tengo cosas que hacer, luego los veo, y sin dar tiempo a una respuesta el joven salió corriendo ante la mirada atónita de todos. Odin, que solo sea un golpe de suerte, susurró el rubio cuando su hermano se perdió en la aldea. Esa noche Astrid y Naruto estaban en lo que sería su nueva casa ajustando unas cuantas cosas cuando la rubia no pudo evitar preguntar. ¿Viste a Hippo hoy en el ruedo? Naruto se quedó inmóvil un tiempo. Sí, jamás había visto algo como eso, esto huele a trampas por todos lados. Astrid no negó, después de ver lo que sucedió hoy el miedo se apoderó de ella, ya que claramente ese pescado parlanchín estaba más raro que antes. ¿Crees que sea? Preguntó aún más intrigada. Sí, lo creo y me da demasiado miedo cuando padre lo descubra, conociéndolo es capaz de expulsar a Hippo de ver y negar que es su hijo. La rubia detuvo sus costuras con la súbita idea de perder a su futuro hermano, era difícil de digerir. Jamás se había puesto a pensar que ella lo llamaría muy pronto familia, pero ahora ante la perspectiva de perderlo, le dolía. Astrid, le llamó el rubio sacando a la fémina de sus pensamientos, quiero que humilles a Hippo. Los ojos azules femeninos se abrieron de sorpresa por la petición de su novio. ¿Por qué? Preguntó. Es simple, si Hippo llega a ser el ganador y mi suposición es cierta, tratará de convencer a padre de que toda nuestra historia es un error. Estará dispuesto a ir contra las tradiciones de nuestros ancestros por demostrar que nuestro padre se equivoca, así que te pido que lo salves Naruto, lo haré, ganaré la oportunidad de matar a un dragón y salvaré a Hippo. Astrid cumplir una promesa siempre era difícil, pero la promesa de Astrid y Naruto estaba más y más cerca de ser imposible. Tras la gran victoria de Hippo con el Cremallerus, las cosas comenzaron a ponerse de cabeza. Hippo tenía muchos trucos bajo la manga y eso se lo demostró al pueblo entero en los siguientes eventos. Uno de tantos fue cuando levantó su mano y un Gronk le cayó como gatito mimado, cosa que atrajo la atención de los vikingos. Luego estaba otra ocasión en la que sin arma alguna dejó fuera de combate a un nader mortífero con las manos, otro cuando capturó la atención de un terrible terror con el brillo reflectivo de su escudo. Entre muchas más hazañas, la gente lo estaba empezando a llamar el digno heredero de los Haddock, pero aún sus habilidades no estaban tan altas como las de su padre y hermano. Pero tenían cierta frescura a la caza de los dragones, pero para Astrid esto era sumamente frustrante, ya que no solo estaba fallando en la promesa que tenía con su novio. Naruto y Astrid se encontraban discutiendo, pero pronto dejaron el tema de lado cuando surgió otro. Espero no le heredes a nuestros hijos tu terquedad, habló casualmente la chica atrayendo la atención del joven. Qué bueno que mencionas ese tema. Quiero saber cuántos hijos te gustarían. Preguntó de pronto asustando a la joven. Pues, la verdad no había pensado, pero creo que me gustaría tener 2 o 3, el rubio rió ante la idea que él poseía y el infarto que le daría a su Astrid. Mira y yo quiero tener mínimo 5, Astrid que estaba sentada en un muro cayó de espaldas por la sorpresa. 5, le gritó con incredulidad, la respuesta fue un encogimiento de hombros del parte del varón, ¿estás loco? Le espetó con gracia en el rostro ganado risas de parte del rubio. Muy posiblemente, pero quiero estar lo más cerca de ti y si 5 hijos o más son necesarios que sean bienvenidos, Astrid rió al darse cuenta de lo que quería decir su novio. No uses a tu familia como excusa para evadir tus responsabilidades. La sonrisa se presentó en el rostro del pelirrojo, quien se vio descubierto casi de inmediato. Había llegado el día, si la manera era concisa los barcos con los tripulantes que zarparon desde hace 5 meses deberían de volver, la gente se acercaba a los muelles esperando ver a sus familiares, pero de las tantas naves que se embarcaron en la difícil misión solo 2 vivieron hechos trizas. ¿Al menos dieron con el nido? Preguntó Bocón cuando ayudó al jefe, quien tenía la cara de molestia a nivel pesadilla monstruosa. Ni nos acercamos, le respondió con el veneno atascado en sus garganta. Espero que hayas tenido mejor suerte que yo, le hablo a lo que una sonrisa de superioridad se mostró en el bigotes. Si por mejor te refieres al final de tus problemas paternos, sí, estoy cogido para ver a su amigo cuando varios vikingos se acercaron a él. Enhorabuena estoico, todos estamos muy aliviados, habló una fémina mientras caminaba a ayudar a los demás. Ya no veremos a esas ratas asquerosas por aquí nunca más, le felicito otro. Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo, jajajaja, acompaño uno más. ¿Se fue? Preguntó el jefe de la aldea. Como todas las tardes, pero ¿cómo culparlo? La vida de una celebridad es tan ocupada, alardea el mocho. Hippo.
Preguntó aún más incrédulo que antes. ¿Quién lo diría? Tiene talento con las bestias. De pronto la sonrisa de Stoico creció y unos ojos llenos de orgullo aparecieron en él. Con esa sensación en el cuerpo, fue a buscar a su otro hijo para celebrar el avance de Hippo. Naruto y Astrid caminaban rumbo a su futuro hogar después de una buena comida. Como era costumbre, Bokon les dio el día por el retorno de sus compañeros. Cosa que fue aprovechada por el dúo de rubios para continuar la casa, la cual ya tenía forma. El dúo estaba platicando amenamente cuando escucharon otra voz. Qué bueno que me escucharon. Stoico el Vasto parecía radiante y con una energía bastante inusual. Quiero felicitarles, a ambos se han mantenido unidos aun cuando no pasan mucho tiempo juntos, por ello quiero felicitarlos. Ambos jóvenes se dieron una sonrisa cálida mientras entrelazaban sus manos. Bueno, ¿ya tienen sus regalos de compromiso? Ambos rubios parpadearon y el color abandonó sus caras. Stoico empezó a reír por la falta de atención de ambos. Descuiden, aún tienen un mes para saber qué obsequiar y hasta entonces serán una pareja lista para el matrimonio. Le dio un abrazo a ambos y salió de ahí con una cara de felicidad absoluta. La joven pareja estaba fría en la segunda planta de su casa, ambos pensando que sería apropiado dar de obsequio matrimonial. Para Astrid la tarea era sencilla, o eso pensaba el rubio, ya que un hacha era lo más lógico que le diera, pero ¿era lo correcto? Fue la pregunta que rondaba su cabeza. Con suma fuerza quiso preguntar, pero eso sería hacer trampa. Suspiró y trató de pensar en algo que él pudiera darle a la joven rubia. Astrid estaba en el mismo barco que su futuro marido. La idea de saber qué darle a un cabeza de dragón cuya lógica no era normal, era claramente un desafío único. Al principio creyó que una bufanda o algo tejido sería lo ideal, pero dadas sus habilidades, debió de empezarla hace 3 años. La otra opción a seguir era un traje de combate, pero no, eso limitaría sus movimientos en maniobras que requieren flexibilidad y agudeza. Pronto una extraña sensación e idea se expandió a través de ella. Sin darle tiempo a su novio que reaccionara, ella salió disparada rumbo a la herrería. Naruto, después de un par de horas tirado en el suelo, decidió que era tiempo de ir a casa. Ya pensaría en qué hacer con el regalo de Astrid. Caminó y caminó hasta que se tropezó con algo. Con rabia al ver que sería una piedra, se dispuso a lanzarla, pero grande fue su sorpresa al ver una gema roja y otra morada en la misma piedra. La mirada del rubio quedó en esos dos colores por un buen tiempo. Cuando finalmente su cerebro tuvo una idea, con alegría recogió varios pedazos de madera y fue rumbo a su casa, donde se pondría a trabajar en el regalo. Al llegar a su hogar, nuestro rubio subió las escaleras y alcanzó a oír la plática de su padre y hermano. Una sensación de asco se le pasó por la garganta al oír los halagos de sus padres y la extraña aura que su hermano despedía. Eso solo lograba ponerlo más nervioso y pálido, pero debía de hacer algo, y ese algo era una esperanza de que su mente solo pensará en ello. La mañana del examen final había llegado. La oportunidad de matar a un dragón se jugaba entre los dos más fuertes. Astrid Oferson y Hippo Haddock, ambos jóvenes demostraron ser lo suficientemente capaces para enfrentar a un pesadilla monstruosa. La gente se reunía en aclamación por ver un nuevo miembro de clan Berkiano. El jefe de la tribu estaba listo para celebrar el triunfo de otro de sus hijos, lo que la mayoría lo atribuyó a que se enfrentaban su prometida y su hermano. Debía de mantener los favoritismos al límite posible y rezar por que Odin supiera escoger bien. Stoico, por su parte, decidió centrarse en el ruedo donde ambos vikingos se adentraban más y más. Hippo, quiero que pierdas, le susurró Astrid con los dientes apretados, cosa que llamó la atención del joven castaño, quien suspiró. Yo también, le respondió en modo de queja. Si desde el principio querías perder, ¿por qué mostrar esas habilidades? Le preguntó con resentimiento. ¿Este es el hermano que mi novio deseaba salvar a cualquier costo? Se preguntó mentalmente con malicia. Aquello fue un error, así que quiero remediarlo, se escudó el joven, ganando nuevamente el odio de la rubia, quien le susurró con amargura una última vez. Si lo quieres remediar, será mejor que te quedes escondido como la gallina cobarde que eres. O mejor aún, como el gusano que siempre serás. Hippo no respondió, parecía que había tocado un nervio, el cual produjo una reacción bastante bélica en la fémina, y decidió sabiamente no echar más leña al fuego, o provocaría un incendio. Al llegar al centro, ambos aprendices levantaron la vista cuando Stoico habló. Este es el examen final para convertirse en vikingo. Hoy uno de ustedes dejará su infancia a un lado solo para convertirse en parte de este enorme pueblo. Tendrán voz y voto en las decisiones del pueblo. Ya no serán más crías, esta es su única oportunidad. Si fallan, volverán al ruedo, y el que gane, le ruego a los dioses que no muera en la demostración. La última frase hizo tragar duro a Hippo, mientras que en Astrid produjo un sudor frío desde su frente. Bokon se acercó a una jaula.
¿Listos para la prueba final? Pregunto nuevamente estoico recibiendo una pose de batalla de ambos jóvenes. El castaño barbudo levantó la mano y la dejó caer, señal que dejó libre al dragón designado y dio por iniciada la prueba. El resultado era obvio para todos en la aldea, y a pesar de ello el silencio fue la presea que Hippo recibió un segundo antes de un eufórico grito de alegría, ya que ante él el Gronkle ya hacía de lado como fuera de combate. Astrid sintió que la furia le arrebataba el sentido común y Naruto simplemente negó con la cabeza habiendo confirmado sus temores. Bokon tomó al castaño quien tenía la firme intención de echarse a correr, por su parte la rubia apretó con fuerza su hacha y con la cabeza decidida a matar a su hermano emprendió la caminata solo para ser detenida por Estoico a unos cuantos pasos de él. Atención, la anciana ha decidido. Bokon puso su mano mocha sobre la futura jefa, pero Goti negó, luego con duda señaló con un dedo a Hippo quien evitó el contacto visual. Lo lograste, Hippo te tocará matar al dragón, le celebró Bokon confirmando sus temores, vio a su padre que bailaba de la felicidad, algo que para él no era muy bueno, con un sigilo digno de un cazador, dejó la multitud y emprendió el camino al que sería su hogar. Astrid caminó con un veneno en la garganta que le producía asco irremediable, sin prestar atención caminó directo al que sería su nuevo hogar y solo se percató cuando chocó con uno de los muros, captando la atención de la otra persona en esa zona. ¿Sabes? Las personas entran por la puerta, no por las paredes, le comentó el pelirrojo dándole una sonrisa burlona a la cual la rubia respondió. Lo sé, solo fue un despiste de mi parte. Su tono era defensivo turbio por el aguante de las lágrimas. Con delicadeza nuestro protagonista levantó a su amada y le miró a los ojos. Si te apetece llorar hazlo, es mejor que lo dudes salir a guardarlo. La rubia soltó una risa poco convincente antes de que se pegara a su pecho y dejara escapar unas cuantas lágrimas mientras correspondía el abrazo. Lo lamento, susurró Astrid después de un rato. Naruto no dijo nada, quería estar seguro de que era el mismo pensamiento que tenía su disculpa. Lo siento, no puede hacer nada. El suspiro de derrota escapó de los labios del rubio, quien se separó un poco y levantó el rostro de su novia para decirle lo siguiente. No, fui yo quien te equivocó, dejé una carga que era mía en tus hombros, ya estamos solos contra el mundo, seremos un equipo, y debemos estar juntos tanto en las buenas como en las malas. Quiero que prometernos algo a partir de aquí, no más secretos. Si vamos a velar por el futuro de Berk no debe haber secretos, debemos de mantenernos unidos en todo, podremos con cualquier problema si estamos juntos. Astrid sonrió entre lágrimas ante el discurso de su novio y con cierta gracia respondió. Si sabes que eso es imposible, la risa acudió a sus rostros. Si el destino era una recta trazada desde el momento en que naciste, entonces la recta de Naruto y Astrid fue trazada de manera enmarañada y burlona. Eso debió a los escasos minutos que tuvieron de paz antes de que Bokon apareciera junto a Kubeta. Qué bueno verlos, Estoico los quiere en el gran salón a los dos. Ambos rubios suspiraron por su futuro tan ocupado. Bueno, esto es inusual, normalmente les toma a algunas parejas varios años antes de poder sincronizarse para hacer las cosas. Me alegro por ustedes. Otro suspiro a la par escapó de los rubios. El bigote de Mor se rió y caminó rumbo al pueblo junto a su compañero. Los dos jóvenes se fueron detrás de ellos tomados de las manos. Linda y despreocupada juventud, se burló Bokon, pero la pareja de rubios no le prestó el más mínimo caso. Los dos rubios se quedaron de piedra al ver a toda la isla reunida en el comedor. Los pueblerinos al verlo llegar se hicieron a un lado, dándoles el espacio necesario para pasar frente a todos. Con el miedo a flor de piel Astrid apretó la mano de su novio quien devolvió el mismo al verse ante tal multitud. Llegaron con Estoico quien con un simple movimiento de su mirada mandó un escalofrío a sus espaldas. Quiten esas caras, parecen que van a un juicio. El aire retenido en los pulmones fue exhalado, mientras el color volvía a ellos. Naruto alzó su vista y se atrevió a preguntar. ¿A qué se debe esta acción? Estoico se puso de pie antes de dirigirse a su pueblo. Como saben, hace algún tiempo este par de locos se comprometieron y desde entonces se han mantenido unidos. Es por eso que en estos momentos doy oficial noticia al compromiso entre la casa Oferson y la casa Haddock con la unión matrimonial de Astrid Sif Oferson, hija de Ascalon Gringo Oferson y Freya Valle Oferson con Naruto Odionson Haddock y, hijo de Estoico Brutus Haddock II y Valka Elfinor Haddock. Quienes llevarán en sus hombros el pueblo de Berk como el octavo líder y octava líder de esta isla, informó con una a la aldea. Ahora, como bien saben, normalmente el regalo de compromiso se da 6 ciclos lunares después del anuncio oficial, pero debido a la historia de ellos y mi ausencia por la última caza de dragones, me han hecho pensar que el tiempo que ellos se han pasado diciendo que son prometidos son válidos, por lo que es preciso que se entreguen los regalos la próxima semana.
Además, esta noche tendremos el ensayo general de la boda y por supuesto un banquete en honor a los dos futuros gobernantes de Berk. Si los dos tenían el rostro pálido, al entrar ahora era un blanco translúcido que resaltaba en color de sus iris, dándoles el aspecto de calaveras de cristal. La razón era simple: se debía de elegir a los padrinos en ese momento, algo de lo cual ninguno se atrevió a elegir, pero sus rostros se tornaron de un color aún más cristalino cuando por la puerta entraron dos tribus hermanas de Berk, los Berserker y la Gloria de Loke. El actual líder de los Berserk se llamaba Dagur, quien se decía que estaba loco de atar, más su obsesión por los Skrill. Su aspecto era el de un joven de 21 años, tenía una cicatriz de garra en su ojo izquierdo, mientras que el actual líder de la Gloria de Loke era llamado Zurtur, como el gobernante de Muspelheim y enemigo jurado de Odín. Él era un hombre bastante viejo con el peso de los años marcado en su rostro, estaba próximo a retirarse y quien tomaría el mando era su primogénita, Malkae Loke, la cual era pelinegra con los ojos verdes y una sonrisa pedante. Hippo, quien también estaba presente, trago duro. Los tres vikingos jóvenes más famosos estaban reunidos en un solo lugar: Dagur el decapitador, Malkae la venenosa y Naruto el asesino. Las piernas de Hippo comenzaron a temblar, pero no era el único. Tanto sus amigos como los jóvenes que acompañaban a sus líderes temblaban de miedo, y no era exagerado ya que las historias más la tensión les decía que este sería un ensayo de la muerte. Los líderes llegaron al frente de Stoico, quien descendió los escalones hasta encontrarse cara a cara. Me alegra que llegarán a salvo, habló el pelirrojo con una sonrisa en el rostro. Pero claro que sí, después de todo ha pasado un tiempo. Naruto. Dagur estrechó la mano de Stoico y luego fue directo al rubio, dándole un abrazo que fue correspondido por cortesía. Sí, la unión de dos casas muy antiguas en la isla de Berk es un gran acontecimiento. Finalmente, en vez de ver quién es más fuerte, decidieron unirse con el propósito de no dar opción al enemigo más que rendirse. El anciano era listo y por la cara de ambos pudo decir que eso era lo menos importante. La energía que despedían ambos era única, algo extraña pero única. Momentos después, quiero preguntarte algo y es muy importante, ¿crees que Hippo sobreviva? Astrid no respondió de inmediato pensando en qué sucedería en un futuro. Siendo sincera, quiero que sobreviva, pero de modo realista, es muy poco probable. Aún con sus trucos tu padre estará ahí. Los nervios de Hippo explotarán sin que nos demos cuenta. La sonrisa irónica de Naruto le confirmó a Astrid que él pensaba de igual forma. Creo que sería bueno ir pensando en la tumba de tu hermano, fue el comentario fugaz que dejó un sentimiento de calma en ambos, al ver que aún en esta situación su humor era bastante alegre. La mañana era fría, el sol comenzaba a alzarse en el cielo, los habitantes de Berk abrieron sus puertas y ventanas con la emoción reflejada en sus caras. El día de hoy Hippo Horrendo Adok III sería un miembro activo de las filas primeras contra los dragones. Las expectativas le habían vuelto muy altas, con las recién descubiertas habilidades del joven se esperaba otro prospecto como su hermano y padre. El peso del futuro estaba listo para ser pasado a la siguiente generación. En la casa de los Adok, Hippo tenía el desayuno frente a él, pero ningún trozo pasó por su boca, la cual sentía seca y tomó un sorbo de la bebida que su padre le sirvió, pero la sed no cesó. Yo también estuve nervioso cuando maté a mi primer dragón. Stoico empezó una charla bastante animada para tranquilizar a su hijo. Fue el día más aterrador que puede haber tenido, pero a partir de ahí mi valor jamás titubeó ante la idea de enfrentarme y matar a un dragón. Solo puedo desearte suerte, hijo. Solo eso, y sin más el hombre salió dejando un sabor amargo en el joven. Capítulo 4. En el ruedo, Astrid y Naruto estaban esperando en la jaula de salida. Su padre estaba llegando y daría un discurso sobre este día. El sonido de pasos les alertó, pero al ver que era Hippo ambos se relajaron. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el castaño con el color más blanco en su rostro que existe. Queremos asegurarnos de que salgas en una sola pieza. Naruto siempre había sido franco y directo. Con las manos temblorosas Hippo se acercó aún más a la jaula. ¿Puedo decirles un secreto? La inseguridad en su voz hizo que ambos asintieron. Hippo sacó un pesado de pergamino y se lo extendió a Naruto, quien lo abrió. Tu secreto es un mapa. La cara sería de su hermano detuvo sus chistes malos. Ese mapa los llevará a un claro. Tengo una mascota que necesita su ayuda. Naruto dejó escapar el aire de sus pulmones y miró con dureza a su hermano. ¿Y de casualidad tu mascota es un reptil escupe fuego? La cara seria de Hippo cambió a una nerviosa. Eso solo confirmó que ambos tenían razón.
Lo cuidaremos, aunque no creo que sea muy buena idea que nosotros dos seamos quienes tengamos que cargar con el muerto. Hippo suspiró ante el humor de su hermano. Si alguien me hubiera dicho que Hippo pasaría de ser, bueno, Hippo a uno de los más prometedores, lo hubiera atado a un mástil y echado al mar por temor a la demencia. La voz de Stoico llegaba desde las afueras, acompañado de varias risas por el comentario. Naruto y sus dos acompañantes dejaron escapar un suspiro de resignación. Pero ahora estamos aquí, y nadie está más orgulloso que yo. La mirada que le dio Hippo al pelirrojo fue bastante clara, sabía que este día se haría historia, ya fuera de la manera correcta como la incorrecta. El castaño entró a la arena, poniéndose el casco. Naruto vio con detenimiento a su hermano y tomó un hacha. ¿Tan rápido?, preguntó Astrid viendo las acciones de su novio. Ah, nada más es precaución, fue la respuesta que dio Naruto antes de que su novia tomara también una. Hippo tomó una daga y miró con fuerza la jaula. Estoy listo, fue lo último que dijo antes de que la puerta se empezara a abrir. La puerta se abrió relevando un montículo de llamas que se movían como esfera, corrió por la arena y trepó a la jaula donde escupió un chorro llameante que fue eludida por los vikingos. Hippo dio un paso atrás. Llámanos la atención al dragón. Este bajó lentamente de la jaula y se posó ante él. Las llamas se apagaban lentamente mientras revelaba a un ser atroz. Escamas naranjas rojizas brillaban con las pocas flamas aún presentes, garras largas de color marrón cobre, sus alas largas y con una combinación de colores perfecta entre el naranja y el color cobre, dos grandes cuernos de antílope salían de su cabeza, sus ojos amarillos al completo, con una línea delgada de color marrón y su pupila en forma de diamante, todo sumado a una hilera de dientes como cuchillos que salían de la mandíbula inferior. La gente se tensó ante el monstruo por excelencia. La pesadilla monstruosa estaba viendo fijamente a su presa. Hippo siguió caminando atrás, y en el trayecto dejó caer tanto el escudo como la daga que tomó. La gente se horroriza al ver las acciones del joven. Stoico se pone tenso. Tranquilo, no te haré daño, habló el castaño con una voz suave y con la potencia para que todos la escucharan. Naruto tragó la poca saliva que tenía dejando seca su boca. Las manos del joven castaño se movían en dirección al casco, los ojos horrorizados de Astrid y Naruto lo decían todo. Tomando por los cuernos su casco, Hippo lo puso delante de él. No soy uno de ellos. Acción seguida aventó el casco provocando un grito bajo de asombro. Con más confianza miró al dragón delante suya. Paren la pelea, habló con fuerza Stoico. No, necesito que vean esto. Naruto estaba sudando frío. Astrid veía con impotencia las acciones de su futuro hermano, e Hippo puso su mano delante del reptil, el cual buzó un poco antes de acercarse sin intención hostil. No tenemos que matarlos, ellos no quieren hacernos daño. Si creía que las cosas serían fáciles, pues no lo serían, no cuando tienes un padre con una mentalidad muy ambigua. Dije que paren la pelea. Gritó de forma brusca alertando al dragón, quien respondió con una mordida que apenas si logró esquivar el castaño. Naruto y Astrid sin tardar metieron las hachas y se colaron en el ruedo. Hippo. Gritaron al mismo tiempo. Astrid le lanzó un mazo que llamó su atención mientras Naruto tomó una lanza y plato defensa para que Stoico bajaba por la multitud hasta la puerta y miró a Astrid e Hippo serpenteaba mientras eludían los ataques del dragón. Por aquí rápido, ordenó Stoico mientras abría la puerta. La rubia logró entrar, pero en un descuido un chorro evitó que el castaño escapara, así que el jefe entró y empezó a atacar al dragón junto a su hijo cuando el sonido de la muerte acudió a la isla. Furia nocturna, se oyó antes de que la jaula fuera destrozada, y una nube de polvo se elevará. La gente estaba atenta de lo que ocurría cuando el dragón que nadie jamás había visto se apreció ante ellos, negro cual oscura noche, sus ojos verdes cual fuego brillante, imponente y letal. Este magnífico ejemplar mantenía una disputa con el pesadilla monstruosa. Fueron unos segundos antes de que el dragón de escamas naranjas huyera. El furia nocturna se puso delante de Hippo de manera protectora. Naruto quedó en shock antes de que su padre fuera y se aventara contra el dragón. Este en dos movimientos tuvo al vikingo debajo de él y se dispuso a disparar cuando la voz de Hippo lo detuvo. Chimuelo no. La bestia se detuvo y fue aprisionada por los demás vikingos. Stoico miró al dragón y a uno de sus subordinados que le tendría un hacha. Póngalo con los otros. Eso fue más de los que el rubio esperaba. La puerta fue abierta con demasiada fuerza, por ella entraron Hippo y Stoico. Papá, sé que debía de decírtelo pero no encontraba el modo de, empezó a hablar el castaño menor, pero fue detenido por las palabras de su padre. Debía de haber visto las señales. Todas esas hazañas en el ruedo, no eran más que trucos. El tono de voz era furioso con una pizca de decepción y tristeza.
Lo sé, pero tienes que saber que no son las criaturas que todos creíamos, son como una mascota, saben responder a las emociones humanas, entienden en cierto grado nuestro lenguaje y si se han visto en la necesidad de robar comida es porque hay algo peor en su isla, este dragón es enorme, si no llevan el suficiente alimento se los come y griega. Pero Estoico ya no le veía o escuchaba. ¿Su isla? ¿Encontraste el nido? Preguntó con firmeza tomando a Hippo por los hombros. Yo. Dije nido. Se hizo el desentendido. Hippo. Rugió su padre. Fue chimuelo, solo un dragón puede encontrar su nido. El rostro de Estoico se puso tenso mientras Hippo sabía que estaba pasando por su mente. Ah no, no irás a... Jamás te has enfrentado a algo como esto, ni siquiera el gran Estoico podría hacer algo con esa bestia. Hippo trató de detener a su padre, pero este le dejaba con las palabras al viento. Papá, por favor, por una vez en tu vida escúchame. Estoico agitó un brazo y miró al castaño. Ya no eres mi hijo, escogiste tu bando con ellos. El rostro pálido de nuestro vikingo se mostró dolor y las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Estoico dio la vuelta sin ver atrás. Preparen las naves. Gritó antes de cerrar tras de él. Naruto se topó cara a cara con su padre, no había dado unos cuantos metros en su trayectoria cuando se lo topó. El rubio emprendió la marcha en otra dirección mientras que Estoico se quedaba ahí con una ligera lágrima cayendo por su ojos derecho. Naruto empacó unas cuantas armas y se dispuso a salir, bajó las escaleras de su ya casi terminado hogar encontrándose en la puerta a Astrid. ¿Irás con ellos? Preguntó temerosa de que algo malo pasará. Sí, tal parece. Hippo le dio la clave al padre para poder llegar al nido. La rubia suspiró bajando la cabeza. No vayas, su voz era tan quebrada y suplicante que a Naruto le costó trabajo continuar con la conversación. Debo de ir, si matamos el problema de raíz podremos descansar. Astrid levantó su rostro, se acercó hasta estar delante de él. Pero no necesitan tu fuerza, trato de encontrar una salida. Soy la mayor fuerza militar que poseen. Debo de ir, es un gaje de este oficio. Astrid no lo soportó más y se abrazó al rubio quien la detuvo con una mano. Esta dejó escapar a lágrimas mojando el pecho del rubio. Vuelve, sano y entero, suplicó Astrid amortiguando su voz por el contacto físico. Lo prometo, respondió luego de un rayo de silencio. Ambos se separaron y Naruto depositó un beso en los labios de su amada antes de ir y salir por esa puerta. Una vez cerrada Astrid derramó aún más lágrimas pero se las secó, sabiendo de una forma de poder llegar a su amado, suspiró y tomó camino en busca de Hippo. Naruto llegó al puerto y subió a una de las vacas, donde se hallan, Estoico Bocón, Spikelout y el padre de Astrid. Tú no deberías de estar aquí, señaló Spikelout con un semblante serio. No le hacía gracia que el hijo de Estoico subiera a un barco, aunque siendo honesto estaba muy feliz de que los acompañara en la travesía. Claro que debo estar aquí, me necesitan. Además, si hay una oportunidad para acabar con todo esto y sin obtener más muertes en el futuro, será un honor para mí el acompañarles en la travesía. Todos en el barco suspiraron, no sabían de dónde el rubio había sacado esa habilidad con las palabras, pero era una muy buena arma, quizás una demasiado peligrosa. Estoico vio a su hijo y luego posó la vista en el mar. Debes de regresar de esta travesía y cuidar de Astrid. El futuro de ver que está en sus manos, le advirtió Ascalón antes de que los barcos zarparan. Hippo veía desde la lejanía a los barcos que se aventuraban por la liberación de su pueblo y la extinción de la raza de su amigo. Se quedó viendo cómo las cosas daban un giro de lo más inesperado. Fueron largas horas las que estuvo ahí, pero cuando los barcos se perdieron de vista, aún permaneció ahí en el mismo lugar. Qué triste, perdiste a tu mejor amigo, a tu aldea, a tu familia, todo en un mismo día. La voz de Astrid no interrumpió la lamentación del castaño. Gracias por recordármelo, respondió después de un rato. Hippo suspiró y levanté el rostro antes de soltar una confesión. Si solo hubiera matado al dragón nada de esto hubiera pasado. Astrid giró su rostro y vio a su amigo. Sí, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, pero ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Preguntó con genuina curiosidad sabiendo que había alguna razón para que las cosas pasaran. Después de vivir con Naruto tanto tiempo sabes buscar un motivo más profundo. No sé, no pude. Astrid se puso un poco tensa y refutó. Eso no es una respuesta. Hippo empezaba a fastidiarse con tanta pregunta. ¿Por qué de pronto te importa tanto la respuesta? Se sentía igual que con su hermano, imposible de hablar. Porque me interesa recordar qué es lo que dirás. Los nervios de Hippo explotaron y como si fuera su hermano con quien hablaba respondió. Está bien, no pude matar a dragón, no me corrijo, no quise matar a un dragón. Astrid miró a su amigo interrumpiendo un poco su diatriba. ¿Acabas de decir que no quise? Citó la rubia molestando al castaño. ¿Sí?
Lo dije 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar a un dragón. La respuesta era sencilla y clara. Con la energía por los suelos se giró dándole la espalda a la rubia. Pero el primero en montar uno, Hippo se asombró ante tan pequeño y efímero detalle. Hippo, con esto no que solo usaba cuando trataba de enfocar a Naruto. Hippo se giró. No quise matarlo porque se veían tan asustado como yo, y cuando lo vi me vi a mí mismo. Astrid sonrió. Tal vez Hippo no fuera bueno en muchas cosas, pero siendo honesta él y Naruto eran una caja de sorpresas. Él debe de estar muy asustado ahora. ¿Qué harás al respecto? Preguntó la rubia con un tono maternal que alegraba a Hippo. Ah, probablemente algo estúpido, respondió. Sí, pero eso ya lo hiciste, dio una observación que puso feliz al joven. Entonces algo alocado, Astrid lo vio correr al joven quien parecía muy feliz. Eso me gusta mucho mejor, susurró antes de partir detrás de él. La armada vikinga se colocó delante del que sería su mayor reto viendo cara a cara la gran bruma espesa, que no se movía. Solo pudieron mantenerse quietos antes de que el furia nocturna empezara a temblar. Muy bien, todos en fila y estén al alcance de mi voz, ordenó estoico cuando la travesía empezó a movilizarse en el territorio enemigo. Después de navegar llegaron a la isla, un terreno hostil y desconocido por cualquier vikingo hasta hoy. Estoico fue el primero en bajar y darle un vistazo al área. Es demasiado tranquilo, susurró una voz a su derecha quien era su hijo Naruto. Lo sé, mantengamos a alerta, ordenó, a lo que el pelirrojo asintió mientras los demás bajaron lentamente y empezaron a preparar las trampas y las defensas para este evento. Los jóvenes en Berk se reunieron con Hippo. Si tu intención es que te maten definitivamente usa el Gronkle, le habló Patapez con cara seria. El castaño sonrió, vio a los demás. Fuiste muy inteligente en pedir la ayuda del arma más mortal de la aldea. Ese soy yo, se le acercó Brutáceo invadiendo el espacio personal de Hippo. Este plan está de locos pero me gusta. Luego fue Brutilda. Adoró cada parte del plan. Ya verás, empezó Patán pero fue interrumpido por un buen codazo de Astrid. Muy bien, ¿cuál es el plan? Preguntó Astrid viendo lo obvio en la situación. Hippo rió, estaban juntos en esto y quizás también lo esté Naruto. Bien, no es un plan bastante elaborado, solamente iremos a la isla volando y esperemos que no salga aquel monstruo. Requiero que Patapez haga un análisis del dragón. Ustedes dos mellizos quiero que hagan tanta destrucción como sea posible y por último Patán, eres el encargado de mantenernos vivos, y sin dar tiempo a preguntas se adentró en la jaula del pesadilla monstruosa. Naruto estaba viendo la gran fortaleza de roca que había delante de ellos, sus ojos azules fijos en el punto que su padre había señalado con la firme intención de romperla. Una vez que esta montaña se abra se desatará el infierno, le advirtió estoico. Sí, en mis calzones, qué bueno que traje unos de repuesto. Bokon asintió dejando una cara molesta de Spikelout. Y Naruto, siempre me he preguntado cómo es que él es tu mano derecha. Soltó Naruto de pronto una duda existencial a su padre. No, lo sé, pero una mano derecha no se elige por su talento o por valentía, más bien por lo que estás dispuesto a hacer por ti y cargar con las consecuencias. La respuesta de estoico dejó una pequeña pero muy buena idea en la cabeza del pelirrojo. Patán tenía de frente la pesadilla monstruosa a su lado, Patapez con el Gronkle, los mellizos con el Cremallerus espantosos, y mientras que Astrid e Hippo se montaban al nader mortífero. Este plan puede fallar en muchos sentidos, le advirtió la rubia a su hermano. En ese caso será mejor que te acostumbres a este tipo de planes. Los ad hoc siempre hacemos planes con un sinfín de posibilidades de fallas. La respuesta del castaño heló la sangre en la fémina. Dime que es una broma. Preguntó temiendo que no fuera. No, es la auténtica verdad. La gente suele decir que ad hoc en campo abierto, debe de ir un sepulturero. Los demás en la sala se quedaron en blanco. No suena muy bonito eso, dijeron todos en sincronía. Espero no morir prematuramente por un paro cardíaco, se dijo la rubia mientras alzaban el vuelo rumbo a la batalla. El sonido de las rocas quebradas inundó cada tímpano de los valientes vikingos que se ponían delante de la muerte en ese momento. Cada parte de su cuerpo era tan real y muy viva que producía vértigo mortal en el ambiente. Cada latido retumbaba más que el sonido de las campanas. La sangre se filtraba a través de las venas con una rapidez inhumana. Con cada movimiento del entorno era tan lento que la paranoia se podía palpar en el ambiente. Otra roca colisionó antes de que una fisura se empezara a desprender como piel muerta o un pedazo de pergamino rasgado. Todos vieron cada fragmento de piedra negra que caída revelaba el abismo más profundo que cualquier ojo pudiera haber visto. El miedo recorrió cada nervio de sus cuerpos cuando el último proyectil resonó en la muralla y el último fragmento cayó. Estoico subió a la abertura y con una seña, una bola en llamas, atravesó la cueva mostrando un enjambre de dragones. Con un fuerte grito los vikingos se prepararon para todo, pero el que los dragones volaran huyendo despavoridos. ¿Eso es todo?
Preguntó Bocón antes de encogerse. Lo logramos, gritó un vikingo random produciendo un grito eufórico alegría, pero la vista bien entrenada notó como el furia nocturna trataba de escapar. A sus posiciones, el grito cesó y un fuerte vendaval dejó helado el ambiente, la tierra comenzó a temblar, ante el peso de una mole monstruosa, el miedo se mostró en la cara de los vikingos que perdieron el color. Retrocedan. Gritó estoico y los demás asintieron con el sonido de algo grande rompiendo piedra captó la atención de los humanos inyectando un miedo indescriptible lentamente se giraron y la vista de tal colosal fuerza natural les puso la piel de gallina. Una bestia tan grande lo suficiente como para romper un monte con su cabeza además un cuerpo y patas robustas que parecían pilares de roca sólida de un color gris ceniza se mezcla con un verde fangoso además unas cuantas protuberancias salían de la cabeza de gran tamaño y pequeños toques de color rojo granito cubrían los bordes del dragón. Ahora entiendo cuando dicen no comas más de lo que puedes masticar, esto está fuera de mi imaginación, susurró Naruto con una cara de terror. Por los dioses, habló su padre con claro miedo en sus voz. A los barcos. Se oyó un grito que asustó a los tres más valientes. ¡No! No vayan a los barcos. Grito estoico pero fue muy tarde un potente rugido y una potente erupción de llamas fue suficiente para destruir toda la flota vikinga. Madre santa esto es el fin, el comentario de Spikelow dejó mudos a todos, lo sabían y debían de correr lo más rápido posible. Llévalos al otro extremo de la isla estarán seguros ahí, estoico ordenó al padre de Patán quien asintió con fuerza. ¿Y tú qué harás? Preguntó Bocón. Le daré a esa bestia algo que cazar quizás así consiga algo de tiempo, estoico puso su mano en el hombro del Bocón pero este se lo tomó con el suyo. Te ayudaré a doblar ese tiempo, ambos asintieron dejando al rubio de ojos azules atrás, quería correr pero sus pies se quedaron firmes en el suelo, con fuerza levantó su hacha y mazo y vio a su padre y amigo. Espero me perdones algún día por esto Astrid, susurró antes de empezar a correr a una catapulta aún cargada. Los dos vikingos se acercaron al dragón y empezaron a llamar su atención. ¡Ey aquí! Gritó el pelirrojo. No aquí. Gritó Bocón de espaldas antes de ver que una gran roca se dirigía al dragón aturdiendo un poco. Si van a servir de cebo al menos traten de llamar su atención, les advirtió Naruto quien de una patada lanzó un escudo al dragón que aún se recuperaba los dos adultos entendieron y también empezaron a lanzar las cosas, fueron 5 minutos en los que atacaron de una forma constantemente pero la furia en su rugido les dio a entender que estaban muertos, los tres esperaron el fuego pero no una explosión. ¿Sí? Se oyó el grito de alguien, este era Patán quien montaba un pesadilla monstruosa. ¿Qué demonios? Preguntó estoico al ver a los más jóvenes en una jineteada de dragones. Miren vengo en un dragón todos venimos en dragones, la cara de los habitantes de Berk fue sublime, mientras que Naruto formaba una sonrisa. Ya nadie puede decir que eres el eslabón más débil, hermano, fueron las palabras de aliento a su familia. Patapez haz lo tuyo, ordenó el castaño. A ver, cuerpo grande y blindado, una cabeza grande con mandíbula gruesa, mantengan la distancia de ellas sus ojos pequeños hacen que dependa del oído y el olfato, fue la descripción más improvisada que se hubiera visto. Patán y Patapez vayan a su punto ciego, aturlando Brutacio Brutilda provoquen a esa cosa, vean si tiene un número de tiros, ordenó el castaño. A la orden. Gritaron en señal de afirmación, Hippo dirigió al nader a los barcos pasó el control a Astrid, quien fue a ayudar a los otros mientras que el castaño se quedó viendo lentamente a su amigo e intentó salvarlo mientras se hundían. Voy a ayudar a Hippo, ustedes vean la forma de ayudar a los demás, los dos rubios asintieron antes de empezar a correr. ¿Te doy un aventón? Preguntó nuestra rubia fémina al rubio ojos azules. Claro, pero no está molesto conmigo. Preguntó tomando todo lo que podía antes en el camino. No, ellos quieren librarse de esa cosa igual que nosotros así que sube, Naruto asintió y corrió a una roca delante de él y la subió corriendo antes de dar un salto mortal y ponerse detrás de Astrid. En la cabeza del dragón Patapez y Patán hacían todo el ruido posible, pero mala fue su suerte al darse cuenta de que tenía dos ojos diminutos más. ¿A esto no tiene un punto ciego?, se quejó el rubio, pero ajenos a la realidad sus dragones empezaban a fallar en movilidad. Hippo y Chimuelo se hundían lentamente, ambos listos para tratar de salir cuando apareció estoico. Lo haces mal el seguro está de este lado, Hippo no sabía qué ocurría pero daba gracias por ello con ayuda de ambos el dragón quedó libre pero el aguda ya les llegaba al cuello, el dragón los tomó y los elevó por los cielos, con un gruñido señaló al monolito viviente. Ya rugiste, respondió Hippo antes de montar el lomo del dragón. Hippo, perdóname por todo, la voz sincera de estoico fue más que suficiente para que el momento fuera único. También perdóname papá, debí decírtelo, estoico le miró.
Sabes que no tienes que hacerlo, ¿verdad? Preguntó. Papá, somos vikingos, es un gaje del oficio. La sorpresa no se hizo esperar en el rostro de Estoico. Es un honor que seas mi hijo. El castaño río y montó el dragón con dirección al rey. Naruto y Astrid veían caer lentamente a sus dos compañeros a causa de su propia estrategia. Debemos de practicar más, observó el mayor. Sí, pero ¿qué necesitas esta vez? Preguntó la rubia, ya que lanzaron varios proyectiles pero ninguno fue eficaz. Necesito algo más poderoso, algo que pueda hacer daño. El sonido del furia nocturna les llamó la atención, ambos asintieron. Muy todos salga de ahí, Brutacio, Brutilda saquen a Patán de ahí, ordenó la rubia mientras veía como su novio divisaba algo o alguien. Hagamos esto. El cuerpo de Naruto comenzó a desprender rayos, una nube de tormenta se formó sobre él, antes de que un destello morado brillante cruzara los cielos y se estrellara contra el dragón lastimando su rostro, pero luego un disparo de plasma dio con fuerza en la herida hecha por el rubio causando más dolor. Antes de que el dragón alzara el vuelo detrás del furia nocturna, Naruto vio a su hermano volar con decisión entre las nubes. Naruto fue solo un espectador de lo que sufrió su hermano, solo vio cómo él descendía en picada mientras el dragón gigante caía en llamas. El movimiento en cámara lenta, una gran explosión se dejó por las lejanas tierras de la isla, la humareda se extendió, tanto él como su padre salieron en busca de su hermano y el dragón gritando el nombre de Hippo que se oía por las laderas por la boca de Estoico y nuestro protagonista. Fueron los 5 minutos más tortuosos que Naruto vivió, pero se puso peor cuando vio al dragón tirado en el suelo sin nadie más. Escuchó algo caer y no le importó realmente, solo se quedó viendo el ser vivo delante de él. Hijo, perdonarme, Estoico. Naruto no comprendía qué pasaba, pero cuando el dragón movió sus alas volvió a respirar al ver a su hermano ahí quieto sin decir nada. Respira, respira. Un suspiro y grito colectivo se oyó a sus espaldas. No le importó mucho qué pasaba con los demás, solo le importaba su hermano. Después de ese día las cosas en la isla de Berk cambiaron para bien, con dragones y vikingos que dedicaron lo que quedaba de sus vidas a vivir en paz como miembros de una sola comunidad. Las catapultas y las armas fueron dejados a un lado y se dedicaron a vivir con tranquilidad. Los más jóvenes se unieron al clan de Berk después de su acto de valentía, se ganaron su lugar en el pueblo y lo mantendrán hasta el día en el que Odín los llamará al Valhalla. Patapez se dedicó estrictamente a ampliar su conocimiento de los dragones, mientras que Patán, bueno, seguía siendo un patán por su parte. Los mellizos se mantenían como tal, pero ya eran parte de la historia, y Astrid dejó en claro que ahora sí valía. En cuanto a Hippo, él siguió siendo él pero con una ligera diferencia física, y por su lado Naruto empezó oficialmente su entrenamiento para ser jefe. En una de las tantas costas de Berk, es lindo estar aquí sin nadie que nos moleste y sin nada que quería matarnos, habló la rubia recibiendo un beso en la cabeza de parte del rubio. Sí, pero aún no estamos libres del peligro. Las tribus de Berserker y Gloria de Loque nos dieron la espalda en cuanto nos hicimos de manera oficial como jinetes de dragones, y me temo que las cosas se pondrán feas para nosotros en el archipiélago. Pero padre tiene un plan de contingencia, uno que tal parece involucra a tierras que hay más allá de este lugar, y con cuantas semanas de viaje en bote mi padre y otros más irán a hacer tratos con ellos. Supongo que el cambio es bueno. El suspiro de la rubia dio a conocer sus miedos. Ya veo, eso me alegra. Ambos se sumieron en un silencio cómodo tras la respuesta. Naruto, Astrid. Se oía que gritaba alguien con fuerza, ambos suspiraron.